tres niveles. Un nivel general o universal en el cual todos los miembros de la iglesia están llamados a ejercitar todos los ministerios. Por ejemplo, no todos somos profetas, pero todos podemos escuchar la voz de Dios alguna vez. Y entonces en un nivel general, en el ministerio apostólico encontramos que no todos vamos a crear equipos apostólicos y a formar movimientos, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos, que sea uno por uno. Entonces encontramos personas que tienen el don, que van a hacerlo con más facilidad, que van a ser como, van a crecer mucho más en esto, más intencionalmente. Luego encontramos el ministerio apostólico es cuando ya te decides a formar equipos y a trabajar a nivel como si fuera tu profesión. Tu servicio al Señor es este. Luego también vimos que hay estos tres niveles. El que vimos aquí, ¿no? El nivel general, no, ya borramos. El nivel general en el cual la persona hace discípulos en su iglesia local, y luego las otras dos formas en que puedes trabajar como equipo apostólico, como el equipo de Pedro, Petrino, en el cual la gente está en su mismo lugar, sigue en la misma área y sigue ligado con la iglesia y puede recoger recursos de la iglesia, nuevos enviados de la iglesia, y la forma de Pablo en que Pablo se va a otro lugar y su equipo se va llenando de personas que encuentra por el camino. Vale, esto lo dijimos. Entonces en el nivel general la persona puede ir, predicarle a personas, discipular a personas, hacer grupitos, todo. Espera. No. Sí. Sí, en las iglesias tradicionales el crecimiento, o sea, cuando tú trabajas en nivel general, el crecimiento es que estas personas nuevas vienen a ser parte del grupo local. Es ser discipulado dentro del mismo movimiento, del mismo trabajo local. ¿Sí? Luego cuando trabajas como Pedro, tú estás ligado, pero el fruto de tu trabajo no viene a ser parte de la iglesia local, sino que son frutos nuevos, aunque tú mantienes las conexiones, mantienes las relaciones. Y el proceso de discipulado no sucede dentro de la iglesia, sucede todo fuera, pero se mantiene esto. Luego el otro nivel es el nivel de Pablo, en el cual es un enviado, te vas de la iglesia, te vas de la zona, de tu cultura, sales a otro lugar, y entonces es el trabajo de equipo enviado, pero todo sucede completamente fuera, no tiene ninguna relación con la iglesia que te envía. Y el hogar espiritual es la iglesia, es el equipo. Sigue relaciones con la iglesia que te envió, pero tu hogar espiritual ahora es la iglesia con ruedita que vimos ahí, ¿no? Ese es tu hogar espiritual. Bien. Tenemos el movimiento de multiplicación de equipos enviados, que es, además de que tenemos un movimiento como el que queremos hacer aquí, de multiplicación de discípulos, de crear familias espirituales y clanes y todo esto, tenemos otro movimiento paralelo que es crear nuevos equipos y que esos equipos creen más equipos. Entonces el equipo tiene una dinámica, pero también forma nuevos equipos, lo expande, hace subequipos, hace redes de equipos. Es todo otro movimiento que se genera a nivel de equipos. Y dentro de la misma gente que se va convirtiendo, tú vas a ver qué personas son potenciales para un equipo, puedes llamarlos y entrenarlos para que formen parte de nuevos equipos. Entonces, para un equipo visto desde dentro, es la iglesia de los enviados. Mi equipo es mi iglesia. Pero visto desde fuera, es una de las herramientas principales y catalizadoras del ministerio de enviar. El ministerio de enviar se hace en equipos. Y desde fuera, el equipo apostólico es un arma de Dios. Desde dentro es la iglesia de los enviados. ¡Tarán! If we have a forming of a team, Si formamos un equipo, it can be that the Holy Spirit is taking the initiative. puede ser que el Espíritu Santo tome la iniciativa. Maybe there is a time of prayer and the prophetic word said, Quizás form a hay un team. tiempo de oración y una palabra profética diga, formen un equipo. That was with Paul. Eso pasó con Pablo. But sometimes Pero algunas veces there are some pioneer type, hay algún trabajo pionero, por ejemplo, they call a team. y llaman a un equipo. Like these two guys here, a couple, Como esta pareja aquí, and they call a team. le llaman a un equipo. They said, please Dicen, por join, favor, vengan, trabajen con let's form a nosotros. team. Formamos un equipo. So that is a question. Esta es una cuestión, ¿no? Is there somebody in your area Hay alguien en tu área who is calling? que te está llamando. If nobody is there, Si nadie te está you llamando, call a team, que llame a un equipo, maybe you have to call. entonces tú tengas que llamar. You can call it Entonces tú puedes as llamar soon as you have the
revelation, tan pronto como tengas esta we revelación, need a team. necesitamos un We equipo, have to form a team. necesitamos formar un Then you equipo. can call them, Tú puedes llamar a otros, or you can join o tú puedes unirte another one. a otro equipo que ya está. So the initiative is different. Porque la iniciativa puede venir de diferentes lugares. Doesn't matter at the end. No importa al The final. main point is El punto final es that a team is coming together and start to que work. se junte un equipo y empieza a trabajar. Maybe Holy Spirit, maybe Quizás you el Espíritu call, Santo, quizás tú maybe mismo, another is calling quizás and otra you persona te join. llame y tú te unes a un equipo que ya Doesn't existe. matter. No importa de dónde Okay. venga. So now Así que ahora I would like to speak a little bit about me gustaría hablar un poco acerca de maybe there are Tenemos un equipo different ahora. questions, you know. Hay diferentes preguntas. Maybe how many people we call, ¿Cuántas personas llamamos al equipo? what sort of people we call, ¿Qué tipo de gente llamamos? men and ¿Hombres? women, ¿Mujeres? or only old men with ¿Solo ancianos? long white hair, or ¿Barba blanca? whatever, you know, that is. Yeah. Like a prophets. Yeah, like the prophet. Como los profetas. What is the gifting of the people ¿Cuál es el don de la gente, los dones que who tienen? join a team? Que se unen a un equipo. So, one thing is Una cosa es, we call men and women. llamamos a hombres y mujeres. In an apostolic team, En un equipo apostólico there can be men and women. pueden haber hombres y mujeres. Because ¿Por qué? women have apostolic giftings, Porque las mujeres tienen dones apostólicos. but Pero we don't call them women no apostles. le llamamos mujeres apóstoles. But even if we don't call them women Incluso si no le apostles, llamamos por este nombre, they have apostolic tienen giftings. dones apostólicos igual. So the strongest apostolic people I know La gente apostólica más fuerte que yo conozco are women. son mujeres. They have very, very strong apostolic Tienen giftings. dones apostólicos muy fuertes. But we never call them apostle Pero nunca le llamamos because apóstolas. the Bible is not doing it. Porque la Biblia no hay ninguna parte que diga eso. But the gifting is Pero there. el don está ahí. So it makes totally Así sense que tiene todo tal sentido. that you have in a team Y tú en un equipo, men and women. hay hombres y mujeres. So the size of a team, El tamaño de un equipo. that is what we said around. Es lo que decimos alrededor de If 5 people cinco personas are daily active, involved, diariamente activos, envueltos en el trabajo. then you have a healthy dynamic. Tienes una dinámica saludable. Because then you find in regular, some days you find a personal peace. Porque regularmente encuentras It's cada día always una going persona on de paz something. y siempre está pasando algo. If you have less, only 2 or 3, Tienes solo 2 o 3, then it's more difficult. entonces es más difícil. And if you have too many Si people, tienes demasiadas personas, then it's too complicated. entonces es demasiado complicado Update everybody. para estar al día con todo Because el so mundo. many things happen, Porque pasan tantas you cosas cannot update with que no everybody. puedes actualizarte con todo de qué está pasando. But if you have 5 Pero si actives, tienes 5 personas activas, then you need 7 or 8 people in the team. necesitas 7 u 8 personas en el equipo. If you work in an area Trabajas en un área where it's very hard, donde es muy difícil, where not a lot of things happen, no suceden muchas cosas, then maybe make more people. quizás se pueden ser más personas. Maybe you have 10 active people. Se pueden tener 10 personas activas, Because it's so hard porque es muy and difícil not much is happening, y no sucede mucho, so then more people can work. entonces puede trabajar más gente. Yeah. So we said that as a rule, Vamos a decir como una regla, at least 3 units al menos 3 unidades we have in a team. debemos tener en un equipo. A unit can be a single Una person, unidad puede ser una it persona can be a couple. soltera o puede ser una pareja. So 3 units Así que 3 unidades, can be 3 couples, puede ser 3 parejas, or 3 singles, o 3 solteros, or 2 couples and 1 single, o 2 or parejas y 2 un single soltero, and 1 couple. 2 solteros y una pareja. So that is minimum, Es lo mínimo. and then 5 units Y luego 5 unidades, or 6 units o is 6 maximum. unidades es you el know. máximo. 6 unidades es lo máximo. 6 couples, 6 or parejas, 6 singles, o 6 solteros, or 3 couples, 3 o singles. 3 parejas y 3 So solteros. that is a little bit the size. Eso es más o menos algo acerca del tamaño. But there are no rules. Pero no hay ninguna regla, But that is practically, pero esto es algo por motivos prácticos es bueno hacerlo así. yeah. If you have a van and there's 7 places, yeah, that is good. You can use it for the whole team, you know. Si tienes una banca y tienes 7 puestos en el carro, But if you have 9 people, tienes 11 9, people, 11, yeah, you need the bus, you know. necesitas un autobús. It's all is more complicated. Es más complicado entre hay mucha gente. Yeah. So the gifting Acerca de los dones, in a team, en un equipo you can use all giftings. puedes usar todos los dones. So you can use with a
big gifting, apostolic, Puede ser gente que sea con su don principal apostólico, evangelist, evangelista, prophet, profeta, shepherd, teacher. pastor, maestro. You can use everybody. Puedes usar a todo el mundo en tu equipo. But Pero if we say normally you have like a first gifting, decimos normalmente que la gente tiene como un don primario. that is your strongest gift, Ese es tu don que está más fuerte en ti. and then you have normally a second Y gifting, segundo tienes un don secundario. and maybe even a Quizás third gifting. un don terciario, un tercer don. So maybe Paul Quizás Pablo, was first gifting, obviously he was an el primer apostle. don de Pablo era obviamente un apóstol. I as an apostle. Yo soy un So apóstol. his identity was, Su first gifting was identidad y apostle. primer don fue apóstol. But then of course he was also a Pero teacher. también fue un maestro. He was writing the letter of Romans, Escribió las cartas de los romanos. and I think he was also gifted in evangelism. Creo que también era He liked de evangelism. evangelismo He también. always led people to the Lord. Siempre guiaba gente al Señor. First gifting was El apostle. primer don era apóstol. Second gifting teacher. El segundo maestro. So Silas. Así que Silas Silas was also in the team of Paul. también estaba en el equipo de Pablo. But his first gifting, Pero su don primario, what was his first gifting? ¿cuál era el don primario de Silas? Yeah. He was called in Antioch En Antioquía él fue llamado a prophet, un profeta, but later on pero después he was called an apostle. fue llamado apóstol. So maybe his main gifting Quizás su don principal fue was a prophet, profeta, but he had pero also también tenía a second gifting, un don secundario apostolic. de apóstol también. So whatever gifting you have, No importa el don que tengas, one of the giftings uno de los dones must be the apostolic. debe ser el apostólico. So first or second or third El gifting, primero, el segundo o el tercero debe ser you apostólico. need one part in your Esta gifting. es una parte de tus dones, Otherwise, you will not survive in an apostolic si team. no, no vas a sobrevivir dentro de un equipo apostólico. So we have the prophet Agabus. Tenemos el profeta Ágabo. You know, prophet Agabus El profeta Ágabo, in the New Testament, he was a prophet. en el Nuevo Testamento él era un profeta. Maybe this guy Quizás este chico had not a second gifting apostolic. tenía un segundo don He was a apostólico. pure apostle, Era puro profeta, a pure prophet. profeta puro. So he cannot work in a team. No puede trabajar en un equipo I apostólico. had a lot of such experiences. Tenía muchas experiencias así. If you have prophets in a team, Tienes profetas en un equipo, they get crazy. se vuelven locos. Because they like always to be with the Lord and Le to gusta estar con el listen Señor, and escuchar, then speak the words of the Lord and then hablar las palabras del listen Señor, and escuchar praying all the time. y orar todo el tiempo. And if we have meetings Si tenemos reunión, and we speak about outreach hablamos acerca de la salida, and personal peace, de persona de paz. no. We have to fast and to pray. Tenemos que ayunar y orar. Let's have a week of listening Vamos a to hacer una semana para He will escuchar al not Señor. survive. So finally No va a he ran sobrevivir, away. al final se va. The same with Lo evangelists. mismo con los evangelistas. Because evangelists, Porque los evangelistas, yeah, out. hay que salir, hay que salir, hay que It's salir. already 7 in the morning Son las 7 de la mañana. and nobody is safe this morning. Esta es la hora de hoy. And then they are there. Salen corriendo. And then if we said no, but we should also disciple Pero them. también tenemos que discipular. No, the Holy Spirit will No, do el it. Espíritu Santo lo hace. We have to win them. And Vamos a ganarlos. you cannot have pure No evangelists. pueden tener evangelistas puros dentro del equipo. They get crazy here. Van a tener una crisis en la que se van a volver locos. Some people, Pero algunas like personas, Paul, como Pablo, they have an evangelistic gifting tienen un don de and also evangelismo, apostolic. pero también And then apostólico. they can stay. Entonces pueden quedarse. So we can have everybody here, Podemos tener a todo tipo de dones aquí, but one part pero una parte must be apostolic. debe ser apostólica. Otherwise you will not survive Si in a no, team. no vas a sobrevivir en el equipo. That is too strategic Es for you. demasiado estratégico, It makes you crazy. te vuelve loco. And Y at least 2 people al menos 2 personas in a team del equipo should have as first gifting deben tener como su primer don, the apostolic. lo apostólico. Because then we have 2 people, Si tienen 2 personas, they take care of the team ellos cuidan el equipo, and they don't lose the focus. no pierden el enfoque. So if somebody has as a first Si el gifting, que tiene el primer don he's always thinking, siempre está pensando, is this team doing the apostolic work? el equipo está haciendo trabajo apostólico, But if you have nobody pero si no tienes a nadie, with the first gifting, con ese primer don sea, then you don't know where the team goes, you know. no sabes dónde se va el equipo. Maybe Monday the prophet have the lead, Entonces el lunes el profeta los and guía, then you go for prayer and fasting, and Tuesday the evangelist y and el so on. martes el evangelista sale a But if you evangelizar. have 2 people,
Tienen dos They personas. said, okay, stop. Ok, paren. That is our goal. Nuestra meta es We esta. have to make Tenemos disciples. que hacer discípulos. First priority. Primera We prioridad. go and visit the person of Vamos a peace. visitar a la persona de And paz. only then we look for new. Solo después vamos a So we buscar need nuevos. two strong Necesitamos people. dos personas que tengan su don principal apostólico. Okay, everybody can be, Todo el mundo puede ser, but one part must be apostolic, pero una parte de ellos debe ser apostólico. and two people Y dos personas del equipo should be stronger debe apostolic. ser el apostólico lo más So fuerte en they look ellos. that the team is, Y miren que el equipo, the focus is always there. en el enfoque siempre en lo apostólico. Okay, I think that is not so difficult. Yo creo que esto no es muy difícil. Preguntan, Question. cuando habla de que dos personas tienen que tener un don principal apostólico, tiene que ser una pareja, una persona soltera o un matrimonio puede ser eso. You said that the two people in the team they have to have this main apostolic gift. This can be a couple. Yeah, it can be a couple, yeah. Sí, puede ser una pareja, dos personas cualquiera del equipo. It's only that we have somebody who is take care that the team is not drifting away. Son dos personas que cuiden de que el equipo no se desvíe del otro lugar. Yeah, so, okay, now we start a business, KFC, and then the whole team is doing something strange, and we forgot to make Ayuda disciples. social, otra cosa se desvía. So two will control it. Dos van a controlar que sea trabajo apostólico. What is written here? The first one of Paul and Silas is that it's good that we have at least two people with the roles and Silas. Yeah. Leader, pacifier, communicator, administrator, consider. Okay, one is the gifting. Una cosa es el don. And then there are other big issues in the Hay team. otros temas también importantes en un equipo. One, first, gifting. Uno que lo primero es que tengan los dones correctos. Second is time. Lo segundo es el tiempo. We said, what time investment ¿Qué inversión de tiempo you need to do in the apostolic? se necesita para hacer en lo apostólico? Can somebody work full-time job ¿Alguien puede trabajar en un trabajo de tiempo completo and work in a team? y trabajar en un equipo? Or he has to quit the job? ¿O tiene que dejar su trabajo? So I said, Yo digo we should invest que debemos invertir 10% 10% of your time. de tu tiempo. And then Y entonces there is a good dynamic in the hay team. una buena dinámica de equipo. But maybe some people, Pero algunas personas they don't work fully. no trabajan tiempo They have completo. only a 60% job, Trabajan un trabajo del 60% de so su they tiempo. can even more. Sé que pueden invertir That más is en el wonderful. ministerio, maravilloso. But at least Pero al menos 10%. 10%. es mínimo. Otherwise, Si no, you lose the dynamic. pierdes la dinámica. So, yes, you can have a job, Así que sí, puedes tener un trabajo, but the job thing, pero el tema acerca del trabajo, you know, that we have now to balance out. tenemos que hacer un balancearlo esto. If we have here a team Tenemos un equipo aquí, and your job is on the other side of the y city, el trabajo que hay en otro lugar de la ciudad, then it's a time problem. es un problema de tiempo. Because it takes you so much time Porque to toma come mucho always tiempo here para volver aquí siempre and back. y volver. Ir y So volver. that the job is becoming like a hindrance. Es que el trabajo se convierte en un obstáculo para Because it steals you the porque time. te roba todo el tiempo. But if you can have the job Pero si here, tú puedes cambiarte de un trabajo aquí, then it's no problem. entonces que quites ese problema. So we did often A menudo hacemos, reduce a little bit. las personas reducen su In our country, it's easy to work En nuestro 80%. país es fácil que la gente pueda trabajar 80% de su tiempo. So a lot of our team members, Muchos de nuestros miembros de they equipo work only 80%. solo trabajan 80% de su tiempo. And they can. And if somebody was a single, Y si alguien está soltero, if a single works 60% in our una culture, persona soltera en mi país puede trabajar 60% he de has su more than tiempo enough money. y puede ganar suficiente para vivir. So everybody had to decide. Cada quien tiene que decidir. But you can work fully, Cuando puedes trabajar tiempo completo, but it makes sense pero tiene sentido. if we work, Si trabajamos, that we are working in a job que trabajamos en una empresa what is compatible que es compatible to the apostolic work. con el trabajo apostólico. You know, there was one guy, Había un chico, he is now studying assurances. está estudiando acerca de seguros, Now he is a specialist for assurances. es especialista en seguros, And aseguranzas, he did it, aseguradoras. he was thinking about. Estaba pensando en He esto. said, what is the best job
¿Cuál es el mejor to trabajo do the apostolic para work. hacer el trabajo apostólico? He said, okay, Él dijo, de if acuerdo, I have an assurance, si yo tengo every day un seguro, yo tengo que ir cada I go in día the houses a las casas, tengo que ir. and I speak with the Hablo people con la gente about an assurance. acerca de las And then I check out. Yo Are these persons of peace? son personas de paz, And then I sell them the assurance. les vendo el seguro, And then I make the Bible y luego study. hago el estudio bíblico. And he is winning one group after the other. Y gana un grupo y después otro y después otro. Because this job Porque este trabajo was a very good job for the apostolic, es you un trabajo know. muy bueno para los apostólicos. But if you are working somewhere in a company, Trabajas en alguna compañía en otro down lugar, in the cellar, abajo en el sótano, and you are packing something estás empacando by cosas your own, por tú solo, yeah, maybe you get some money out, quizás ganes dinero, but it's not a very good job for pero no the... es un muy buen trabajo para combinarlo. So that is a huge thing, Que eso es algo grande aquí. to how you organize Cómo tú organizas your income. tus entradas. Because ¿Por the qué? sending church Porque la iglesia enviada, is not paying. la iglesia que te envía, So the no tiene que apostles pagarte. are pioneers. Los apóstoles son They are pioneros. anyway De cualquier forma ellos open for new things. están abiertos a cosas nuevas. Every day they have new problems. Cada día tienen problemas nuevos. And we have to find a Y solution. encuentran soluciones. Oh, this couple is married, remarried, Esta pareja está casada, not recasada. married, No and está casada. we have to find out what. Hay que encontrar soluciones. So the same thing Lo mismo pasa is with our kids. con nuestros niños. Okay, now we have small kids, Tenemos niños pequeños, so we need something to do. necesitamos hacer algo. So we said, okay, Estuvimos de acuerdo. this family, La familia they are brilliant apostolic people, son personas apostólicas but they have brillantes. 3 small Tienen kids. 3 niños pequeños. So then we said, okay, Y dijimos, ok, de acuerdo. now we call a nanny, Vamos a llamarlo una niñera. but not only a nanny, No solo una niñera, but a person with apostolic una gifting. persona con don apostólico. So we train Así him que la entrenamos, and he takes care of the kids. cuida a los niños. So that was the deal, you know. Ese es el trato. So we brought the nanny, Tú traes una that niñera, was a young guy, una joven, and we trained him as an lo apostle. entrenamos como apóstol. And his job was Su trabajo era to take care of the kids. You cuidar a know. los niños. So we had both. O sea, You know, the parents were set free, como un intercambio. Yo te entreno como and he was apostólicamente trained. y la persona So we cuida have a los to niños. always to think how to Hay organize que it. buscar la forma de organizarlo. We had once the question I spoke with the pastor, Me tuve una pregunta hablando con un pastor. but that was an apostolic guy. Era un chico apostólico. And then I said, so how can we create a good business for our pioneers? ¿Cómo podemos crear un buen negocio para nuestros pioneros? So I trained a lot of young Yo pioneers, entrené a muchos pioneros so we jóvenes. need a job for them, Necesitamos trabajo para ellos, to support them. para soportarlos, para And so the guy came. Así que vino este It chico. was in Russia. Él era en Rusia. And he said, Y él dijo, wow, there was a war. hay aquí una guerra. And now there are, all the land is full of mines. Y toda la tierra está llena de minas. So it's dangerous. Es peligroso. But the land is cheap. Pero la tierra es barata. So he said, let's buy Vamos a comprar the best land, la mejor tierra, the best beaches, las mejores playas, and then we take out the mines, sacamos las minas and then we sell it. y las vendemos. And we will be billionaire, not millionaire, billionaire. Vamos a ser billonarios, no millonarios, sino That was a billonarios. huge business. Era un negocio enorme. But yeah, then one of the trainees, Pero uno de los aprendices he lost his hand perdió una mano. because the mine exploded. Explotó una mina. So that was not a good Así business. que no fue un buen negocio. So finally, Así que finalmente we did not this business. no abandonamos este negocio. But the mafia did. Pero la mafia lo hizo. The Russian mafia La mafia rusa bought the land, compró la tierra, cleansed it, la limpiaron and was winning billions. y ganaron billones. So they became rich. Se volvieron ricos. But we had the idea Pero first. nosotros tuvimos la idea primero. But it was not for our business. So next time when I came to Y la him, siguiente vez que fui a este hombre, he said, now I found the dijo, ahora idea. tengo otra idea. I said, what is now? ¿Cuál es la idea de ahora? He said, Él dijo, there is a church in Asia, hay una iglesia en Asia, and there is Christian, son cristianos, and he developed a bed. y ellos desarrollaron una cama. So you can sleep on this bed, Puedes dormir en esta cama, and then something is rolling up and down, y algo, es como un rueda por el like a massage. como un masaje. And he said, Y él dijo, that is very good. es muy bueno esto, That is relaxing. que relaja. So we become the monopolist Vamos a convertirnos en el monopolio de esto, for this bed. de esta cama. And then I thought, no. Y yo pensé, no, I was not sure, you no know. estaba seguro. Yo decía, But there was a problem. había un problema. In this area En esta área where we work, donde trabajamos, there were Islamic villages. habían villas que eran islámicas. And you could not come in these villages Tú no puedes entrar en estos pueblitos, because they didn't accept foreigners. porque ellos no aceptan extranjeros. Only if you have land there Entonces, si tienes tierra allí, from your parents, de tus you padres, were allowed to go in the tienes village. permiso de entrar al pueblo. Or O you bring a business tú traes un negocio and you can show y puedes mostrar that this business is a blessing for the village que este negocio es una bendición para el pueblo, and a blessing for you. una bendición para ti. If you have such a business, Si tienes un negocio así, then you can come and live there. puedes entrar a vivir ahí.
So the idea was all the old babushkas O sea que la idea era que todas estas personas babushkas, from their work, de su trabajo, their back was destroyed. todos tenían la espalda destruida por su trabajo. You know, they all were looking like this. Todos caminaban así. So we brought the bed Y llegamos a esta cama. and we said, you have to sleep Y there. dijimos, duerme ahí. And after 19 hours, Y después de 19 horas, 19 hours the machine was 19 horas going, la máquina taca, taca, taca. they could stand. Se podían levantar. And that was huge. You know, Enorme. that was for the people, like a miracle. Para esta gente era como un milagro. They healed our babushka. Sanaron nuestra... That must be something very Esto good. debe ser algo muy bueno. So every village En cada pueblo said, come dijeron, and vengan, bring the business. traigan el negocio. Because they said, Porque dijeron, first our babushkas primero nuestras were babushkas walking like this. caminaban así. Now they are jumping like Ahora deers. están saltando. That became a slogan in the whole area. Se volvió como un eslogan en toda la The zona. babushkas are jumping like deers, you know. Yeah, babushka, the grandmother, you know. The babushka is a Russian grandmother, you know. En ruso como las abuelas. And everybody was happy Todo el mundo estaba feliz porque ahora when the saltaban. grandmother was happy. Cuando la abuela estaba feliz, todos So we estaban were felices. welcome. Así que fuimos So for bienvenidos. many years, Por muchos años, all our pioneers todos nuestros pioneros were working with a massage bed. trabajaban vendiendo estas camas de masajes. That was wonderful. Fue maravilloso. Open all the door. Abrió todas las puertas. And then only you had a bed, Solo tienes una cama, and then you make worship music, haces música de alabanza and then the mother was sleeping there y la madre se dormía and ahí, listening to music, escuchaba la música, and our wives, nuestras esposas they did the cooking, cocinaban. and after, you know, some months, Después de algunos meses they had all the money back tenían, for the machine. tenían todo el dinero desde la máquina. ya. And the machine was supporting one family. Y la máquina estaba soportando una familia del dinero. Wonderful. Maravilloso. It was from God. Vino de Dios esta That idea. was an apostolic job Fue un trabajo apostólico because it opens the door. porque abrió puertas. So we have a little bit to think, Tenemos que pensar un poco how can we bring it together? cómo podemos poner juntos. To do Paul did the same, Pablo hizo lo mismo. making tents. Hizo tiendas. Paul was very clever, you know. Pablo fue muy inteligente. This guy was in Jerusalem El chico estaba en Jerusalén 3 times a year. 3 veces al año. Was the huge festival. Había un festival muy grande. All the people came Venía toda la gente from all countries, de todos los países. and they need something to sleep. Necesitaban dónde dormir. So the best was to buy a tent. Lo mejor era comprar como una carpa. And in these 3 days, En estos 3 días, at 3 times, 3 veces, you can sell hundreds, thousands of tents. podían vender cientos de tiendas de estas. So Paul was producing tents, Pablo producía las tiendas and then at the festival he was selling like crazy. You know? y luego se empezaba a venderlas como loco. Then he did the same in Ephesus. Y hizo lo mismo en Éfeso. He was sitting on the markets, Se sentó en el mercado, making the sales, hizo estas cosas, and then he was evangelizing. vendía y evangelizaba. And then in the break, Entonces en el break, en el Lunchtime. caso, tiempo de comer, he did the training of the apostles. iba a entrenar a otros He apóstoles. went to the school of the Tyrann. Iba a la escuela de tiranos. But that was a good business. Era un buen negocio. So the whole team did together a business. Así que todo el equipo hizo junto un negocio. You know, his helpers, Sus ayudantes they helped him ayudaron al equipo doing this business. a hacer este negocio. And then he found Aquila and Priscilla, Entonces encontraron a Aquila y a Priscila. and they became members of the Se team. convirtieron en miembros del equipo. So we have to be flexible Tenemos que ser flexibles with this job thing. con estas cosas del trabajo. So we are responsible. Somos responsables. Normally, we have not so many churches who support us. Normalmente no tenemos muchas iglesias que nos Paul had apoyen. only one, Pablo solo tuvo uno, the church in Philippi. la iglesia de Filipos. They gave him. Él le daban dinero a But the él. other churches, Pero las otras iglesias, no. He was also not asking. él tampoco les pedía. So find a way as a team. Encuentra una forma como equipo, What is clever? que es lo más inteligente. How can you organize your life ¿Cómo podemos organizar in a nuestra clever vida? way? Maybe a business, Haces un negocio, maybe you have a door opening job, tengas un trabajo que abra puertas, maybe somebody is earning so much that he can support others. quizás alguien gana demasiado dinero y puede apoyar a todos. You will discuss and find. Discútanlo entre ustedes y encuentren una solución. We are pioneers. Somos pioneros. For sure we find a job. Seguramente vamos a encontrar trabajo. Maybe a massage bed. Es una cama de masajes. ¿Quién sabe? The bad thing is, Lo malo es, the guy in Russia finally was killed, el chico de Rusia al final lo mataron. and we don't know why he was killed. No sabemos por qué lo mataron. Because maybe of the business, Quizás por el negocio, because mafia didn't agree with him porque la mafia estaba de acuerdo about con the él business. acerca del negocio. We don't know. No sabemos. Yeah. High risk, high life. Es un estilo de vida muy riesgoso. Alto riesgo, alta vida. Si no hay riesgo, pues no hay riesgo. It's as
everybody has another insight how to do it. Todo el mundo tiene otra idea de cómo hacerlo, sean creativos. We did a lot of times. We give the pioneers in Africa or in Muchas veces Himalaya. le damos a los pioneros en África o en Himalaya. We give them a small business, Le damos un negocio pequeño, los ayudamos a empezar micro con business, micronegocios. and then they take the credit. Entonces toman el crédito, They start a micro business, empiezan el and micronegocio, then they pay it back. ellos pagan de vuelta, And then with the money we give another con micro el dinero que nos dan, and they pay it back, a otros, le damos a and we otros, give another one. y pagan y ayudamos a So otros. micro business is a huge thing worldwide. Micronegocios es algo muy bueno en Hundreds todo el of mundo. small business. Cientos de miles de negocios pequeños. Millions of people live out of micro Millones de business. personas viven de negocios pequeños. Even the Nobel Prize was given. Incluso el premio Nobel fue dado Yeah. a alguien Okay. así, de estos micronegocios. You know, if we have the circle, of DMN, the work, DMN work. Tenemos el trabajo de movimiento de multiplicación de discípulos, el DMM. If you like to start a DMN, Si quieres empezar un DMM, so como first time la primera vez, we form a team. formamos un equipo. We form team, Formamos un equipo, then we do prayer, luego hacemos oración, then we do finding person of peace, luego buscamos la persona de paz, then we do discipleship, luego hacemos discipulado, then we make community, luego hacemos then we comunidades, train leaders, entrenamos líderes, then we multiply, luego nos multiplicamos, and then the teams goes on luego el equipo sigue adelante to another place. a otro equipo. So for all these phases, Para todas estas fases, there are some giftings hay algunos dones very good. que son muy buenos para liderar. Maybe an apostolic gifted Entonces, person, una persona con don apostólico he is calling a team. es el que llama a construir el equipo. He has this gift, Tiene este don and he is often the one who is calling a y team. es a menudo el que llama al equipo. Praying, Orar, often the prophetic gifted people. a menudo la gente profética puede ayudar mucho They en are eso. strong in this area. Son fuertes en esta They say, área. let's come and pray. Vamos a ir juntos y Let's oremos. listen what the Lord shows Vamos a us. escuchar lo que el Señor dice. Then the evangelistic phase. En la parte evangelística, More the evangelistic gifted people. la gente con más dones They like to go evangelísticos, out and que les speak gusta to the salir people, and they find good y ways hablar to y communicate. encontrar buenas formas de comunicarse. Discipleship, El discipulado, more the pastoral gifted people. la gente con dones más pastorales. They like to speak and to disciple, hablar and y find, discipular. to clean their life, Limpiar las vidas repentance. de las personas de arrepentimiento. So all the giftings of the team, Todos los dones del equipo they can help in some area. pueden ayudar específicamente en alguna fase, en alguna área. So we need all the Así giftings. que necesitamos todos los dones. Normally we think Normalmente pensamos more silent people, que gente más, more Silencioso. pastoral people. gente más callada, más pastoral, We cannot use them for pioneer no work. lo podemos usar para trabajo We need pionero. wild evangelists. Necesitamos gente evangelista salvaje. No, that is for the sending. No, para ser enviados, The silent people, la the gente callada, pastoral people, gente pastoral, they can help a huge help here pueden dar una ayuda muy grande en la parte de aquí in del discipling, discipulado, in forming the en group, formar los grupos, in teaching, training the en leaders. enseñar y entrenar líderes. But here, Pero aquí, maybe we can use more the wild quizás evangelists. podemos usar un evangelista salvaje. So you play together as a team. Así que tú como equipo te encuentras Not juntos. everybody in the team No todo el mundo en el equipo is in the same level gifted for every y el level. mismo nivel de dones para cada cosa. Yeah. Okay, let's lead the evangelistic people. They go Vamos a first dejar que out la gente que and más we join them. evangelística salga y nosotros vamos con ellos y van delante. But in prayer, Pero en la let oración, the prophets go. ya que los profetas And we vayan follow delante, them. le seguimos a ellos. So everybody is needed, Así que todo el mundo es necesario, but not in the same way. pero no en el mismo momento. And now we learn to work Y together. aprendemos a trabajar juntos. Really, there is not a single gifting. Realmente no hay ningún don What is not needed Y no for a DMM work. que no se necesite para el trabajo de DMM. But not all the giftings have the first priority Pero in no every todos, no level. todos los dones tienen primera prioridad en cada momento. Okay. ¿De acuerdo? We have the whole thing, huh? Tenemos todos Time commitment, el compromiso de tiempo, how to support cómo soportar económicamente, the team, and the different team giftings. You know. simplemente los diferentes dones de equipo. You know, that is, there are points, Hay puntos, all these points todos estos puntos are important for a team. son importantes para un equipo. No, that is, the whole thing is not in the it's not in the No menu. está en el manual, no todavía. You have to make